¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos el día de hoy con nosotros en este evento que pues, hemos preparado en esta ocasión para ustedes y que sin duda pues habla, déjenme ver qué pasó con mi cámara, listo, ahí está. Habla pues de un tema que es de gran impacto, ¿no? En los últimos meses, en el último año, ¿no? En los últimos años, mejor dicho. Y bueno, pues como lo hemos comentado ya en diferentes momentos, para nosotros siempre es una oportunidad el tener estos espacios para compartir con ustedes, pues un poco lo que nos está tocando ver, ¿no? en el ámbito de los negocios, sobre todo desde la perspectiva plena, ¿no? del preparador de información, desde la perspectiva plena del empresario, desde la perspectiva de las empresas que finalmente tenemos la oportunidad de asesorar en el día a día. Y justamente, pues en este proceso, pues hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con varias de estas empresas que de alguna u otra forma, pues ya están inmersas en el ambiente del nearshoring, ¿no? Eh, Cabe señalar, ¿no? Que al final eh, el nearshoring ha tenido un crecimiento muy acelerado y desde luego pues esto ha representado pues áreas de oportunidad que sin duda las empresas mexicanas están, yo diría, obligadas a fortalecer, ¿no? O sea, al final, ¿y por qué hablo de una obligación? Porque finalmente una entidad o una empresa, ¿no? Hablando de sociedades mercantiles, de entidades lucrativas, pues está obligada a generar valor, ¿no? Y hoy la generación de valor pues, involucra estar inmerso dentro de un ambiente global, atender a los requerimientos de un ambiente global, ¿no? Se ha dicho mucho que para aprovechar este concepto, el nearshoring como tal, pues obviamente partamos de que las empresas extranjeras buscan socios locales que tengan un valor diferencial. Y en ese sentido, también deben o buscan que tengan una cadena de suministro eficiente, sólida, productiva, trazable, tecnología de punta, pero sobre todo que esté enfocada a atender al consumidor con niveles de excelencia muy amplios. Y en ese sentido, recordemos que pues tal vez el primer o el antecedente más reciente, digamos, dentro de lo que es el siglo pasado y porque sí, ya tuvimos un cambio de siglo, no, fue precisamente, recordarán tal vez algunos de ustedes, o si no, por ahí podrán leer, que en 1980 pues se tuvo una llegada de inversiones extranjeras bastante importante y que fue de alguna manera algo que marcó una tendencia importante no solo en México, sino a través de también en otros países, precisamente que dio lugar a que en 1994 pues se formalizara muchas de estos esquemas de inversión a través del Tratado de Libre Comercio, ¿no? De América del Norte. Y esto precisamente facilitó mucho las acciones comerciales, principalmente, bueno, entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, pues recordemos que precisamente si nos remontáramos a un año atrás, particularmente el primer trimestre de 2023, pues fue cuando México se consolidó, ¿no? Como el primer socio eh, comercial y proveedor de Estados Unidos, según un censo o la oficina del censo que se definió que México tuvo una participación cercana al 16%, ¿no? En la economía estadounidense. O sea, estamos hablando de una cifra bastante significativa y que precisamente llevó pues, a que se empezaran a crear estructuras comerciales encaminadas justamente a desarrollar aún más esta consolidación comercial, ¿no? Recordemos, muchos en algún momento, ¿no? Digamos, en diferentes foros económicos en los que hemos tenido la oportunidad de participar con otros colegas o con economistas, pues justamente se ha comentado que mucho de esto pues se explicó
a raíz de la guerra comercial que se dio entre Estados Unidos y China. Y recordarán ustedes pues estos conflictos entre Rusia y Ucrania, ¿no? Que provocaran que México pues que generara algo así como el 15.5% aproximadamente de las importaciones del país norteamericano, seguido por Canadá y por China precisamente, ¿no? Y precisamente se hablaba también, no sé si ustedes habrán escuchado, habrán leído, que en ese momento se hablaba que, de acuerdo con un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, pues México sería el primer país en recibir la mayor cantidad de ingresos por la relocalización de toda la cadena de suministro. Se hablaba de una cantidad cercana a los 36.000 millones de dólares, ¿no? Para finales del 2023. Y entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que México, partiendo de esta premisa, pues se está convirtiendo, o se convirtió ya, pues en una de las naciones con mayores beneficios, mayores privilegios derivados de esta consolidación de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y precisamente pues todo el desarrollo pues de las cadenas productivas, ¿no? Y déjenme decirles que en este sentido, si atendemos también a que bajo este escenario, ¿no? Pues obviamente las firmas mexicanas han empezado a cambiar de alguna manera sus esquemas de gestión, y sobre todo otra vez bajo un entorno cada vez más global, ¿no? Y precisamente, bueno, podríamos hablar de varias condiciones o varias cuestiones que volvieron o que fueron necesarias que las entidades aprovecharan o cambiaran, perdón, para aprovechar mejor estos beneficios. Pues obviamente dentro de ellos está pues algo muy importante, que es el tema relativo a la generación de información financiera, ¿no? En ese sentido, digo, esto pues, sirva un poquito como antecedentes, ¿no? Para precisamente ilustrar, pues, en dónde estamos parados y por qué se vuelve importante el tema de reporte financiero, ¿no? Y cuando decidimos crear o trabajar sobre este webinar, les digo, salió justamente porque, pues, precisamente en los diferentes programas que ofrecemos, programas de capacitación, por ejemplo, tenemos por ahí nuestro diplomado en normatividad financiera, ¿no? Que está hecho por iniciar ahora en el mes de mayo. Platicamos mucho, cuando hacemos el análisis de todo este tema de la convergencia entre las NIF y las IFRS, pues platicamos mucho que hoy gran parte de las empresas pues se están preocupando más por entender estas diferencias que existen entre las diferentes normatividades, incluyendo también la normatividad americana, precisamente porque al momento de que se identifica la oportunidad de las empresas de poder aprovechar este crecimiento del nearshoring, pues obviamente también se vuelve necesario identificar cuál debe ser el idioma sobre el cual se prepare la información financiera que las entidades van a tener que empezar a manejar. Como sabemos, a raíz de la convergencia internacional que se da pues, a principios o a finales, mejor dicho, a principios de este siglo, justamente uno de los temas que se tocó fue la importancia de que las empresas pudieran cada vez más hablar un mismo idioma. Y en ese sentido, pues se habló que la manera de lograr esa comunicación bajo un mismo idioma sería mediante el uso de la normatividad financiera internacional, ¿no? Bajo el enfoque de lograr una convergencia, ¿no? Que la convergencia, recordemos, pues involucra, en ese momento se hablaba de dos enfoques, una convergencia, la primera y más simple, que era adoptando la normatividad internacional, y la otra era adaptando la norma local a la normatividad internacional, algo que México, por ejemplo, fue lo que siguió. Pero bueno, déjenme, para poder entrar un poquito e ir aterrizando este vínculo que nosotros hemos visto, reitero, con nuestros clientes en los diferentes foros en los que participamos, en nuestros cursos también, pues, ¿cuál es el vínculo que hemos visto en cuanto al insuring y las IFRS, ¿no? Un poquito recordando que las IFRS pues es un conjunto de normas, ¿no? Globales que al final se utilizan para preparar información financiera bajo un estándar internacional, es decir, bajo un enfoque en el cual
quienes se apeguen a este esquema de convergencia, pues estarán obligadas a reportar toda esa información bajo normas internacionales. Hay algunos países, obviamente, inclusive uno de ellos es precisamente Estados Unidos, en donde el proceso de convergencia no ha sido del todo todavía aceptado. Sin embargo, bueno, en el caso particular de Estados Unidos, que sería el otro socio o el socio comercial pues, más importante para México en este caso y que precisamente tiene eh, que ser considerado para efectos de este tema, pues es entender que algo que se logró a través del acuerdo Norwalk que se firmó entre el FASB, que es el órgano emisor en Estados Unidos, y el YASB, fue precisamente que las empresas que reportaran bajo normas internacionales de información financiera y que para efectos de las bolsas americanas se consideraran empresas foráneas, podían reportar ya su información financiera bajo IFRS sin necesidad de reportar, sin necesidad de reconciliar, perdón, la información bajo principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos, los famosos US GAAP, ¿no? Entonces, esto es un tema interesante porque de alguna manera el hablar de este nearshoring y la importancia que tiene el que algunas de las empresas que operan en los Estados Unidos, ¿no? Pues obviamente, o que operan en otros países, ¿no? Pero hablando de Estados Unidos, bueno, pues obviamente al final son empresas locales, tendrán que reportar bajo US GAAP, pero si partimos de la base de que algunas de las empresas mexicanas en algún momento empiezan a tener inversión de empresas americanas, pues se consideran foráneas para los efectos de las reglas en Estados Unidos y por ende podrían reportarse información, en el caso de entidades públicas, bajo IFRS sin necesidad de hacer una reconciliación, repito, con US GAAP. Entonces, al final, podríamos ahorita platicar un poco de por qué se definió que fueran las IFRS. Lo que únicamente quiero resaltar el día de hoy, pues es, o recordar el día de hoy, pues es que las IFRS hoy pues han sido ya adoptadas por más de 120 países, incluyendo México, y por ello, al hablar de un enfoque comercial como el que deriva precisamente del nearshoring, pues vuelve necesario entender que el idioma bajo el cual se va a hablar en el ámbito de la información financiera, pues es prácticamente un hecho que será precisamente bajo las normas internacionales de información financiera. Pero también hablemos un poco o recordemos, porque para muchos llegan a existir pues, las dudas de, y bueno, ¿y qué es el nearshoring? ¿No? O sea, entendamos qué es el nearshoring, ¿no? Y déjenme platicarles que se ha hablado, hay diferentes conceptos no relacionados con el tema, pero de manera muy simple, el nearshoring significa, o es, mejor dicho, la reubicación de actividades de producción o servicios de un país a otro más cercano. De ahí el concepto del nearshoring, ¿no? De cercanía, ¿no? Y obviamente, pues en la práctica, pues a menudo esto se realiza a países con mano de obra más barata o inclusive costos operativos que son más bajos, ¿no? Y que evidentemente pues hacen o pueden o permiten que se genere pues una mayor, vamos a decirlo así, una mayor competencia y desde luego una mayor rentabilidad. Además, pues un tema interesante, ¿no? Al momento de que se empieza a hablar de otros países que en cierto modo coinciden con mano de obra barata y costos operativos más bajos, pues obviamente hablo de China, hablo de la India, por ejemplo, pues es claro que el nearshoring pues es una alternativa muy clara justamente a lo que conocemos como la deslocalización, ¿no? Que básicamente la deslocalización tiene que ver con el empezar a traer, ¿no? De países o como China o la India, pues toda esa producción, toda esa generación de servicios, pues a lugares mucho más cercanos que cumplen con esa condición de mano de obra más barata y de costos operativos que son más bajos, ¿no? Entonces, hay varias razones por las que las empresas, de alguna manera, han o están adoptando de alguna manera el nearshoring, ¿no? Algunas
de estas razones, pues como ya lo dije, pueden involucrar la reducción de costos, ¿no? El hecho de mejorar la calidad, que este es otro de los temas importantes y que inclusive en ese sentido México pues ha logrado, inclusive en muchos casos, cuando hablamos por ejemplo de la industria automotriz, ha logrado posicionarse en lugares privilegiados en el ámbito de la industria, gracias precisamente a la calidad con la que se opera, ¿no? O sea, al final México ha sido reconocido por eso. Y en ese sentido, pues obviamente al momento de que se tiene calidad en la producción realizada por empresas que adicionalmente son cercanas, pues me permiten a mí como empresa, en este caso la que está contratando los servicios de empresas, en este caso mexicanas, que tienen además un mayor control sobre la cadena de suministro, ¿no? Otro tema importante, pues, es el hecho de reducir los tiempos de entrega, ¿no? En donde al final el nearshoring es claro que puede ayudar a que las empresas reduzcan el tiempo de entrega de los productos o servicios, acortando precisamente pues, las distancias entre el fabricante, el proveedor y el cliente, ¿no? Y un tema muy importante, pues, es la flexibilidad, ¿no? Porque en este sentido, pues, al final, aprovechando esa cercanía, aprovechando, en cierto modo, pues, vamos a esa homologación en cuanto a el costo de la mano de obra, los costos operativos, pues, permite tener acceso a una gama mucha más amplia de proveedores y recursos. Entonces, de alguna manera, pues, el punto importante, pues, es el por qué el nearshoring se plantea como una gran oportunidad de negocio para las empresas en el caso de México, ¿no? Ahora, pues la pregunta sobre la cual nació justamente este webinar, ¿no? Oye, pues al final estamos hablando, ¿no? En un primer momento, que, como ya lo dije hace un rato, a ver, hablamos de un tema de convergencia internacional, en donde hablamos de que se va a hablar el mismo idioma en términos de normatividad financiera. Bueno, en ese sentido, pues es claro que las IFRS, pues al momento de que se establecen como el idioma global para generar información financiera, pues lo que van a permitir es comparabilidad y confiabilidad para el tomador de decisiones. De tal manera que si yo, o si una empresa en Estados Unidos, ¿no? Que esté evaluando a lo mejor la conveniencia de trabajar con algún proveedor, la conveniencia inclusive de invertir en alguna empresa mexicana para que se constituya como un proveedor de una parte relacionada entre un grupo, pues obviamente puede analizar dicha información, analizar esa empresa bajo un enfoque de plena comparabilidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente se está hablando de que esa empresa estaría generando un reporte financiero bajo un enfoque internacional. Algo que nosotros hemos tenido la oportunidad de manera continua es precisamente de repente apoyar empresas. Muchas veces, inclusive en los cursos nos preguntan, oye, pero es que, a ver, yo no soy empresa pública, yo no tendría por qué reportar bajo IFRS. Y está muy bien, tienen toda la razón. Sin embargo, en muchos casos la necesidad ha surgido precisamente por esa petición, ¿no? de que existe de las empresas contratantes en otros países, de las empresas que de alguna manera quieren establecer algún tipo de relación de negocio con la empresa mexicana y que de alguna manera necesita evaluar a esa empresa con un enfoque que sea homogéneo. Y esa homogeneidad se logra a través de una presentación por un reporte financiero preparado bajo normatividad internacional, ¿no? Entonces, al final, no, pues no perdamos de vista que en el momento que yo preparo información financiera bajo una misma base, pues las IFRS, que en este caso es esa base, pues van a facilitar esa comparación, inclusive del desempeño financiero de empresas que puedan estar ubicadas en diferentes países, porque a lo mejor yo de repente tengo la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Hay la oportunidad de invertir en alguna empresa que tiene cierta tecnología, cierta infraestructura, y que a lo mejor está en México, pero también tenemos una que puede estar en algún otro país, inclusive del otro lado del mundo, hablamos a través de China y la India, pero que al final, cuando yo las voy a analizar, pues puedo
entenderlas desde un enfoque justamente homogéneo, porque la normatividad permite, es el reporte bajo IFRS permite esa homogeneidad, ¿no? Entonces, lo que quiero ser muy claro, ¿no? Es que al final el tema de las IFRS, el utilizar IFRS para generar información financiera, nos permite esa comparabilidad y no está restringido al hecho de que sea una empresa pública o no lo sea. Está vinculada con el hecho de que yo tenga la necesidad de ser comparada con otras entidades bajo un enfoque de homogeneidad y sobre todo con o más bien dicho, buscando tener exactamente las mismas oportunidades que cualquier otro país a nivel mundial. Repito, obviamente el tema del nearshoring, pues, al hablar de esta cercanía, pues nos da además esta facilidad de acción, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento importantísimo. Ahora bien, otro de los temas importantes, ¿no? Porque cuando nos preguntan a veces, ok, perfecto, está muy bien, me queda claro el por qué son importantes las IFRS para cualquier empresa, aunque no sea pública, pero al final ya has hablado, Frank, en muchos puntos de que, bueno, es importante la homogeneidad y todo ello. Sin embargo, un tema interesante a entender, ¿no? Es que al momento de que las IFRS son normas basadas en principios, recordemos que en el momento en el que yo aplico la normatividad internacional, debo de utilizar el juicio profesional. Ese es uno de los elementos que inclusive podríamos decir que marca una diferencia con una norma basada en reglas, como serían los principios contables americanos, los US GAAP. ¿Por qué? Porque en una norma basada en principios, el enfoque que yo debo, o más dicho, algo que debo utilizar en la aplicación de la norma, es el juicio profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, que al final del camino, la aplicación de las IFRS, no hablando de este tema del nearshoring, de cómo se vinculan o cómo se pueden vincular las empresas en diferentes partes del mundo, al final no debemos perder de vista que la aplicación involucra el uso del juicio profesional, que involucra conocer la norma, que en este caso es una norma global, es la norma internacional, pero que también va a aplicar el conocimiento de la norma, el conocimiento del entorno económico en el que se mueven las entidades y el conocimiento de la entidad en lo particular. Entonces, al final del camino, en el momento en el que yo aplico normatividad internacional, para muchos puede representar un reto la implementación de las normas internacionales si no tienen claro este enfoque. O sea que al final, el hecho de que un tratamiento contable pueda ser, tener alguna variante en función del origen de la empresa o del país origen de la empresa, mejor dicho, ¿no? O del entorno económico de la empresa, pues al final tiene una razón de ser y está señalada en la normativa internacional. Pero aquí lo importante es que por ello el hablar ese mismo idioma permite que, ok, a ver, si yo de repente digo, oye, es que acá, a ver, ¿cómo puede ser que un mismo grupo financiero, por ejemplo, un tema que sale, que nos lleva una buena cantidad de preguntas a veces es el tema de la moneda funcional? Dicen, oye, a ver, ¿cómo es posible entonces con esto? Si la moneda funcional es la moneda del entorno económico en el que opera la entidad, ¿qué pasa cuando yo tengo empresas ubicadas en diferentes partes del mundo? ¿Yo podría tener diferentes monedas funcionales? Y la respuesta es sí. Oye, pero es que la norma al final nada más me habla de moneda funcional, sí, pero te establece cuáles son las condiciones para determinar dicha moneda funcional. Entonces, aquí lo importante es que sí, puede haber muchas interpretaciones y más que haya muchas interpretaciones, hay muchas formas de aplicar en función de los diferentes entornos económicos de qué se trata. Entonces, por un lado, esa es una forma en que el nearshoring podría afectar la aplicación de las IFRS. Otra forma, desde luego, tiene que ver pues, con el hecho de que yo, y uno de las grandes retos que hemos visto también en empresas globales, pues es en lo relacionado con el control interno. O sea, al final las empresas necesitan tener controles internos sumamente sólidos. ¿Para qué? Pues para garantizar que los estados financieros realmente están apegándose plenamente a las IFRS en todas las entidades de un grupo. Y obviamente
pues como ya lo dije, si opero en diferentes países, puedo tener condiciones particulares en cada país, pero si yo al final, como grupo, estoy preparando a mi equipo de trabajo, a mi gente de las áreas de información financiera para que hablen ese mismo idioma, pues al final se van a poder comunicar y van a poder generar políticas corporativas que en todo momento estén apegadas a las normas internacionales de información financiera. En ese sentido, justo al hablar de control interno, las empresas necesitan asegurarse de que sus controles internos realmente sean suficientes para identificar y sobre todo mitigar los riesgos de errores o fraudes en las operaciones de nearshoring y que precisamente van a permitir o va a ser posible, mejor dicho, a partir de contar con información financiera que en todo momento sea homogénea. Entonces, que al momento de que yo evalúo algo, entonces encuentro diferencias cuando sé que no son temas de evaluación, pues entonces puede ser indicio de que hay algún tema de error contable, algún tema de horror contable y que finalmente tenga que ser observada pues por las áreas correspondientes dentro de las organizaciones, ¿no? Y bueno, ya platiqué, ¿no? Que otra forma de afectar, que afectaría el nearshoring, pues tiene que ver con ese tema de la moneda funcional, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí, repito, en la práctica, por ejemplo, o algo que hemos detectado en muchas ocasiones cuando llevamos a cabo la implementación o apoyamos a las empresas a implementar normas internacionales, pues es que, repito, muchas veces piensan que su moneda funcional es única, muchas veces piensan que su moneda funcional es bueno, que es única, y la otra es que la moneda funcional es la del país en la que opera, ¿no? Dicen, pues es que en México es el peso, y así sucesivamente. No, espérame. La moneda funcional puede ser, sí puede ser la misma sin importar el país. ¿Por qué? Porque les aplico, hay una serie de reglas que te establece particularmente, en este caso, pues, lo que es la NIC 21, ¿no? Que está, pues, en convergencia con la NIF B15 mexicana, pero que finalmente, pues, nos habla de estos elementos, ¿no? Y desde luego, si además yo le agrego, ¿no? A conceptos, ¿no? Como ya hablando, por ejemplo, hablando de moneda extranjera y le involucro temas como serían lo relacionado a aspectos relacionados con la IFRS 9, por ejemplo, de instrumentos financieros, y donde hablamos del manejo de coberturas, hablamos de, pues obviamente se vuelve sumamente relevante, sumamente importante y sobre todo sumamente retador para las organizaciones. Obviamente muchos nos dicen, bueno, ¿y cómo enfrentar esto? Capacitándote, preparándote para ello, ¿no? Entonces, por eso hoy más que nunca hablar de un enfoque internacional es clave para cualquier organización, ¿no? Y por eso es que les decimos, o sea, más allá de que nosotros, digo, tenemos la fortuna de preparar a muchos preparadores de información a lo largo de, pues ya prácticamente 18 años, ¿no? Que como firma, aunque ya pues un poco más, algunos años más, ya como preparadores los que participamos, pero la realidad es que el reto ha sido siempre el mismo y ha sido lograr que se hable este mismo idioma a nivel de las empresas, a nivel de las organizaciones, ¿no? Cerrando un poco y desde luego dejando ahí para que ustedes vayan, por favor, pues planteando dudas, preguntas a reserva de las que yo también les iré platicando. Pues siempre es importante, ¿no? El que las empresas que estén considerando, pues, o que de alguna manera, que repito, seguramente eh, el 90% de las personas que hoy están con nosotros colaboran en alguna organización que, es más, podría traer a decir que casi el 100%, de alguna u otra forma van a estar vinculados a nearshoring, ¿no? Entonces, pues obviamente tienen que tener en cuenta, deben tener en cuenta, mejor dicho, el impacto que tendrá esto, pues en la aplicación de las IFRS. Y bueno, pues hay muchas recomendaciones que podríamos hacer, ¿no? Buscando circunscribirme a algunas de ellas que han resultado, repito, mucho de este día a día que nos ha tocado vivir. Pues obviamente la primera de ellas pues, tiene que ver con evaluar pues, los riesgos contables, ¿no? O sea, al final esto involucra identificar las operaciones, identificar si las operaciones que se están realizando de alguna manera entre las entidades, ¿no? La entidad, la casa matriz y las diferentes subsidiarias o asociadas, pues tienen algún tipo de diferencia normativa, porque acuérdense, estamos hablando, podríamos estar hablando de que, oye, pues fíjate que sí vamos a reportar todo a nivel de IFRS, y bueno, México pues opera bajo NIF, bueno, hay que hacer una conversión a IFRS, pero puede ser que yo tenga también
la necesidad de hacer este mismo trabajo, pero tomando como base que el reporte financiero de esas subsidiarias nuevas o de esos proveedores pudiera estar preparándose bajo otras normas, normas brasileñas, por ejemplo, normas colombianas, ¿no? Y que en determinado momento, para poderlas analizar, tengo que hacer esquemas de conciliación. Entonces ahí, como siempre decimos, oye, bueno, pues hay que identificar los retos que puede representar eso, pero sobre todo tener claro que si yo conozco plenamente, cuando menos, la normatividad a la cual voy a hacer ese proceso de conversión, pues entonces lo siguiente será precisamente el identificar esas diferencias entre las normas locales y las normas internacionales para poder minimizarlas, eliminarlas o en determinado momento pues ver si se pueden vivir con ellas, porque también por ahí hay grandes retos que ya platicaré en otro foro, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, muy importante. Ahora bien, aquí es donde viene otra consideración, ¿no? Ya hablé hace rato del tema de los controles internos, pero ¿qué significa esto? Bueno, la realidad es que al hablar del reshoring, ¿no? Algo que se vuelve muy importante es que eh, tenemos o estamos de alguna manera, eh, pues traemos este tema de las reglas de evaluación. De repente hay diferencias entre la forma de evaluar y que muchas veces puede llevar a la necesidad de reestructurar esquemas de operación, de reconocimiento contable, precisamente para garantizar que las operaciones queden perfectamente evaluadas en cada momento del tiempo, ¿no? Y sobre todo que esa evaluación otra vez sea homogénea. Entonces, habrá países en donde los procesos de conversión sean mucho más, déjenme llamarlo, más profundos, donde sean más exhaustivos, donde involucren más cambios, precisamente por el grado de diferencias entre las normas locales y las normas internacionales. Oye, pero entonces al final estás hablando de que no puedo hablar de crear un padrón, ¿no? Porque ya nos dicen, ¿cuál sería una receta de cocina? No hay receta. O sea, la única receta es que no hay receta. O sea, al final aquí es entender claramente, por eso el tema del juicio profesional que ya he hablado, ¿no? O sea, al final la norma ya está. O sea, el juicio profesional tal vez lo que va a ser aplicable en cualquier entorno, en cualquier empresa, será que el conocimiento de la norma, que hablo en este caso de las IFRS. Y partiendo de la base de que los preparadores locales conocen y, por qué no decirlo, dominan su normatividad local. Pero el otro gran reto es, ok, ahora ubica eso en tu entorno, ubica eso en tu entidad en lo particular. Es ahí donde involucrará controles muy exhaustivos para estos efectos. Por ello, pues una recomendación plena que hacemos siempre, pues capacitación. Hay que capacitar al personal sobre las IFRS, sobre cómo impactan las reglas de evaluación, de presentación, de revelación, ¿no? Cómo de alguna manera son recogidas las diferentes operaciones en la norma internacional y cómo difieren respecto a lo que está sucediendo en la norma local. ¿Cómo hace que al incorporar las IFRS en la información financiera, cómo se logra y cómo compara de alguna manera con la empresa, la casa matriz en determinado momento? Evidentemente, pues esto no es un proceso, como decimos de manera coloquial, no se trata de enchilame otra, ¿no? No es un proceso que sea simplemente de decir, bueno, a ver, voy a tomar el libro y voy a tratar de ir siguiendo y vamos a ver, me dice paso uno, haz esto, paso dos, no. Involucra otra vez, repito, entender esa norma, pero en el contexto del entorno económico y de la entidad en lo particular. Entonces, pues obviamente, aquí la capacitación, el contar con asesoría profesional, pues sin duda siempre será un elemento clave precisamente para pues evitar en la medida de lo posible pues que enfrentemos riesgos innecesarios con motivo de este proceso de conversión, ¿no? Al final, repito, digo, ahorita nos enfocamos en estos temas de normas internacionales, de las IFRS, como un enfoque general de información financiera. Sin embargo, si nosotros vamos desmenuzando las diferentes dificultades o retos que el nearshoring propicia, pues obviamente nos iremos encontrando con retos que al final habrá que ver cómo impacta eso en los costos laborales, perdón, los costos de implementación. Por ejemplo, y justo me esté la idea, porque uno de los temas es, oye, ¿qué pasa con los costos laborales, no?
sea, modificaciones que de repente a nivel local, pues tienen que ver cómo se impactan a nivel de las normas internacionales. En México hemos tenido pues temas como la subcontratación, hemos tenido temas como este caso de la PTU y el enfoque de la determinación causada, diferida, el tema, por ejemplo, estos ajustes que de repente se tienen a las tasas locales, pues al final la norma dice, oye, pues hay que reconocer a valor presente ciertas contraprestaciones, sí, pero debes de entender que al final no puedes hablar de una tasa global porque hay que atender al entorno al entorno económico, perdón, de la entidad económica de que se trata. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Oye, no solamente es decir aplico la norma, no, hay que entender que los insumos para aplicar la norma pueden ser diferentes dependiendo el país de qué se trata, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento muy importante, ¿no? Muchas veces también algo que se ha, pues en determinado momento puesto sobre la mesa como parte de estos grandes retos, ¿no? Y que inclusive han sido de las preguntas que en muchas ocasiones, pues hemos tenido que enfrentar, ¿no? Nos han dicho, oye, a ver, o sea, al final, eh, ¿qué recursos podríamos llegar a tener? Me preguntaban en algún foro, y a ver, ¿qué recursos estarían disponibles, por ejemplo, para ayudar a las empresas a comprender y aplicar a las IFRS en el contexto, por ejemplo, del nearshoring, ¿no? Bueno, pues, ¿qué recursos? Pues ahí está. Primero que nada, ya lo dije, el primer recurso es capacitarte, entender que todo está ahí. Hay un libro que te habla de la normatividad, pero que debes saber. Inclusive nosotros algo que hablamos mucho en los cursos es que más que decimos siempre, oye, más que decirte cómo aplicar esa norma en lo particular, los cálculos y sí, el cargo del abono, que finalmente lo hacemos, pero algo que nos interesa mucho es que conozcas el idioma de la normatividad financiera. Entonces, algo que ustedes deben buscar es eso, o sea, ¿cómo logro conocer el idioma de la normatividad financiera? ¿Por qué? Porque la normatividad además está cambiando. Y además la normatividad internacional, como ya lo dije, se tiene que adaptar al contexto de la entidad en lo particular. Entonces, si yo hablo de querer hacer una adopción generalizada, eso no es posible. Debo atender al contexto, debo atender a las condiciones particulares. Obviamente esto me lo permite si conozco plenamente no la norma en cuanto a saberme los párrafos de memoria, sino en entender cuál es la esencia de esa norma. Y por eso es que ahí, pues, inclusive hay temas muy interesantes, como es entender esto de la sustancia económica, donde más que la forma de las operaciones es el fondo. Entonces, probablemente en ciertos países, cierto tipo de operaciones, contractualmente hablando, se denominan de cierta forma o se permitan otro tipo de operaciones, pero al final, en el contexto económico, atendiendo al fondo de las mismas, pues nos damos cuenta que las operaciones son las mismas en todos los países, llamándoles legalmente de diferente forma. Entonces, tengo que entender y comprender y aplicar las IFRS en el contexto aplicable en cada caso, ¿no? Recuerdo que otra pregunta que nos hacen de repente ya muy particular, ¿no? Dicen, oye, a ver, temas, ¿qué retos se pueden enfrentar, digamos, una empresa en cierto modo eh, mexicana tiene que empezar a reportar bajo norma internacional por un requerimiento de sus clientes? ¿Qué retos son los más comunes a los que se enfrentan? Bueno, desde luego a retos, podríamos hablar de muchos, por ejemplo, en la contabilización de los inventarios, ¿no? Digo que eso poco a poco ha ido ajustándose ya en las diferentes normas mexicanas e internacionales, pero hay retos en la forma de contabilizar los inventarios por el uso de ciertos sistemas, ciertos métodos de evaluación. La contabilización de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, por el hecho de que en algunos casos pudieras no cumplir con condiciones para que una cuenta por cobrar pueda ser reconocida, dado que el ingreso no lo puede ser tampoco, o bien cuentas por pagar, temas como el reconocimiento de arrendamientos, donde hay unas diferencias importantes entre una norma, por ejemplo, la americana con respecto a la norma internacional. La contabilización de activos fijos, por ejemplo, ¿no? El hecho de que de repente, oye, pues el tener que reportar bajo IFRS a lo mejor te da la oportunidad de darle vida a tus activos fijos, pero aguas, darle vida no es lo mismo que resucitar muertos, ¿no? O sea, al final tú puedes ganar vida como, pues haciendo ejercicio, ¿no? Hablando de manera metafórica, ¿no? O sea, y de alguna manera, pues otra vez, ¿cómo es eso? Oye, pues cojo ejercicio en la medida en que yo sé que puedo hacer ejercicio, porque en otras palabras puedo generar valor todavía.
Pero en la medida en que yo quiero revivir un muerto, pues eso ya es algo que la norma no va por ahí el concepto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que en la contención de activos fijos hay retos importantes, hay oportunidades que se pueden aprovechar, pero siempre bajo un enfoque de aplicación correcta, conceptualmente correcta de la normativa internacional, ¿no? Ya hablé de las transacciones en moneda extranjera, ya hablé de alguna manera, pues, bueno, más bien no he hablado, pero un tema que es obvio pensar, pues es todo el tema relativo a la consolidación de estados financieros, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego, no es lo mismo la aplicación de IFRS en una industria, por ejemplo, de servicios, como lo sería en una industria manufacturera, como lo sería en una industria minorista, o como lo sería, por ejemplo, en una industria de servicios financieros, ¿no? Y que finalmente también, pues, la afectación que puede tener el nearshoring en esas industrias y por ende en una posible implementación de IFRS será distinta en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, al final, en este orden de ideas, ¿no? Digo, podríamos hablar de muchos, pues, de muchos ejemplos, diría yo, ¿no? De cómo estas afectaciones se pueden dar, ¿no? Alguna vez me decían, oye, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Si a esto le incorporamos además el tema tributario. Bueno, por ahí en un webinar pasado que ustedes inclusive pueden ver en nuestro canal de YouTube, pues hablamos mucho de este tema del impuesto global, ¿no? Y otra vez, pues, este tema del impuesto global está más que vinculado con esto que estamos hablando hoy del nearshoring, con eso que estamos hablando de cómo impactan las IFRS. Pues otra vez, el impuesto global es un tema que habrá que estar al pendiente en la forma en que va a impactar el reconocimiento fiscal y que desde luego traerá como consecuencia un impacto en el reconocimiento contable. Hablo de reconocimiento de efectos por impuestos a la utilidad diferida, por ejemplo, ¿no? Que obviamente, pues las empresas tendrán siempre un gran reto en ese sentido, ¿no? Eh, y bueno, pues básicamente, pues es con lo que quisiera cerrar hoy. Creo que podríamos hablar mucho más, ¿no? De estos temas, pero al final, para mí, lo más importante es reiterar que número uno, hay que estar preparados, hay que estar actualizados, porque finalmente es lo que nos va a permitir alcanzar en todo momento esa capacidad o continuar generando valor para las organizaciones, ¿no? Al final, los desafíos que se están enfrentando hoy y que cada vez serán mayores a partir de temas como nearshoring, ¿no? Por citar algunos. Hoy no he hablado, por ejemplo, del tema de ESG, ¿no? Que finalmente pues, es otro tema que sin duda va a estar vinculado con esto. ¿Y por qué? Digo, no para citar un ejemplo, ¿no? Por el hecho de que, pues en algún momento a lo mejor, oye, ¿qué crees? Pues sí, tengo la oportunidad de ser un proveedor de una compañía en Estados Unidos, pero ¿qué crees? Que allá ya traen el tema de ESG, entonces me pide cumplir con ciertos estándares de sostenibilidad en México. Pero la verdad es que yo nunca pensé que fuera a ser de alto impacto y me están diciendo que si yo no puedo asegurar que mis procesos, mi huella de carbono, por citar alguno de los casos más cotidianos, ¿no? No está, si este tema de la huella de carbono no está medido adecuadamente o no está dentro de ciertos límites, pues simplemente no van a poder contratar porque sus políticas les prohíben contratar con proveedores que no cumplan con esas reglas, pues ahí es donde se va a volver sumamente importante el cumplimiento de esas otras disposiciones. De ahí que vale la pena recordar, por eso es que el CINIF, pues inclusive ya cambió de norma, ¿no? Hoy es, de nombre, hoy es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, precisamente porque pues ya está trabajando mucho en todo esas reglas, esas normas vinculadas al impacto en la información financiera por todos esos temas de ambientales, de sostenibilidad y gobernanza, ¿no? Entonces, aguas. Por ahí ven otro tema, sin duda, inclusive, te lo creo que por ahí podríamos platicar más adelante con mayor profundidad sobre este tema de ESG, ¿no? Y el vínculo con el reshoring, aunque pues ya ahorita puse un ejemplo que tal vez será pues el ejemplo más sonado y que está siendo el más sonado, repito,
en la medida en que los países están adoptando pues estos estándares de sostenibilidad y que lo empezarán a solicitar para todos los actores dentro de su cadena de suministro. Pues voy a dejar un momento el micrófono para responder dudas que pudieran surgir, ¿no? Sin duda, creo yo que puede haber muchas, no ahora, pero seguramente en la medida en que vayan profundizando en el tema, ¿no? Para nosotros, bueno, pues siempre es un gusto, ¿no? El poderlos asesorar en estos temas. Saben que además, pues a través de nuestra área de capacitación podemos apoyar en preparar a sus equipos para estar listos y enfrentar de la mejor forma, pues, la entrada a este mundo global, que, repito, tarde o temprano, ahí estará, sin importar el tamaño de las empresas, de alguna otra manera estarán vinculados. Vamos a ver, déjenme ver por acá preguntas que pudieran existir. Vamos a ver por acá en las redes sociales, ¿no? Dice que aquí me ponen una que, bueno, yo creo que también todavía es un poquito difícil de responder porque lo estamos viviendo, pero me ponen aquí en redes sociales, me dicen cuáles son algunos de los errores comunes que cometen las empresas al aplicar las IFRS en el contexto de insuring. Bueno, pues yo creo que un poco, digo, la realidad es que, repito, estamos apenas viviendo el pues esta operación, ¿no? Estamos viviendo este fenómeno, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que más bien para evitar errores, creo que de los puntos importantes, el primero de ellos es, o para evitar caer en esos errores, yo les diría, hay que evaluar adecuadamente los riesgos contables y esto solo se puede hacer si conozco plenamente las políticas contables de las organizaciones involucradas, ¿no? Esto significa tener claridad sobre los originadores de las operaciones para identificar en qué momento se originan los activos, en qué momento se originan los pasivos, en qué momento enfrento riesgos que deban ser reconocidos por información financiera. Entonces, yo creo que una evaluación, un error común sería no evaluar justamente adecuadamente los riesgos contables a partir del entendimiento pleno de las políticas contables. Tal vez otro que también ya lo dije, pues es el no tener controles internos sólidos, ¿no? Creo que al final, digo, de hecho, pues, cuando hablamos del control interno hay una derivación que es el control interno contable, ¿no? En donde al final, pues es cómo garantizo que el idioma sea común en todas las entidades que forman parte de un grupo, que me permitan ver una verdadera garantía de que los estados financieros al momento de consolidar se preparan de acuerdo con las IFRS. Desde luego, otro error común pues sería el pasar por alto esto y no capacitarse sobre el tema, ¿no? Creo que esto es muy importante. Y ligado con ello, pues ok, a veces dices, ok, está bien, sí me capacito, pero al final sé que hay mucha experiencia allá afuera que pues es, si no imposible, es muy difícil de poderla tener en tiempo para poder implementar en mi empresa. Bueno, asesórate adecuadamente y de alguna manera, como decimos, lo importante no es saberlo todo, sino tener el teléfono del que lo sabe, ¿no? Entonces, no perdamos de vista eso, ¿no? Y desde luego, no perder, o tal vez otro error, ¿no? Que se comete de manera común al aplicar las IFRS, pues es creer que las IFRS son reglas y que voy a encontrar una regla particular para cada situación y no es así. Las IFRS, recordemos, son normas basadas en principios y como tal atienden a interpretación, pero por ello el entendimiento del marco conceptual normativo internacional es fundamental, ¿no? Y podríamos hablar pues, de otras tantas que se me vienen a la mente, pero no quisiera consumir más del tiempo destinado y sobre todo por si hubiera todavía alguna otra reunión, pues dar tiempo. Tenemos un minuto antes de terminar y cerrar esta transmisión. No sin antes por reiterarles que estamos a sus órdenes para atender cualquier duda, cualquier asesoría sobre el tema e invitarlos nuevamente a el seminario de normatividad financiera que está programado para este próximo mes de mayo.
un programa pues, de 84 horas, un programa muy amplio, en el que sin duda pues, se tocan todos estos temas con mucho nivel técnico y sobre todo mucha profundidad y vinculación pues, con las situaciones de negocio que se están viviendo día con día, no solo en México, sino pues en varios países donde tenemos la oportunidad de colaborar de alguna forma. Veamos si hay alguna otra duda, me parece que ya no. Agradezco pues mucho a todos la participación en esta sesión, reiterándoles la invitación a seguir nuestras redes, a que compartan pues, este tipo de información entre sus colegas, porque sin duda el compartir conocimiento creo que es de las cosas más nobles que podemos hacer en beneficio pues, de mejorar día a día el desarrollo o el desarrollo profesional de nuestros colegas y sobre todo en beneficio de las organizaciones. Si no hay más dudas, preguntas o comentarios, muchas gracias al equipo del grupo GC Green Tax por el trabajo que hacen para llevar a cabo esta transmisión. Y muchas gracias a ustedes por su tiempo, que tengan excelente tarde y nos vemos en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias.